Bueno, entonces continuando con el tema de las propiedades químicas del suelo, vamos a continuar con el pH porque es un tema demasiado extenso y además pues es algo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la característica más cambiante de forma natural que tiene el suelo y nosotros como agricultores pues debemos estar controlando y estar pendiente todo el tiempo. Pero antes de enseñarte todo este tema me gustaría que te suscribas a mi canal y des en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Continuando entonces con el tema de la acidez en el suelo, vamos a saber el día de hoy de dónde se origina, ¿sí? ¿Por qué se produce el pH? ¿Por qué medimos pH? Porque hay acidez en el suelo. Entonces, por lo que debemos tener en cuenta nosotros como agricultores es que la acidez es transitoria. Nosotros debemos corregirla constantemente, porque no es algo que se corrige una sola vez y ya, y así se va a quedar. Aquí vamos a ver por qué la tenemos que estar corrigiendo constantemente, inclusive después de cada cosecha. Sería muy bueno hacer el análisis de suelos. Por eso es que acá fallamos muchas veces en nuestra fertilización y en nuestra planificación. Y por eso es que las producciones también se nos bajan. Porque hacemos un análisis de suelos. Ese análisis de suelos lo interpretamos muy bien, hacemos las correcciones con las enmiendas, con todo, corregimos el pH, la acidez del suelo, mejor dicho, hacemos todo. Y claro, esa producción en el primer año nos dan unas cosas desbordantes. Pero entonces, ¿qué pasó en el segundo y en el tercero? ¿Qué hice mal? Entonces empezamos a analizar un montón de factores, plagas, enfermedades, pero no tenemos en cuenta eso, que es que debemos estar cambiando la acidez y aquí nos vamos a dar cuenta. Entonces, el origen del pH se da por tres fenómenos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres fenómenos? Primero, es la hidrólisis del agua. Entonces, ¿qué es hidrólisis? Es el rompimiento de la molécula del agua. Entonces, acordándonos, entonces si yo rompo esta molécula, ¿qué me va a quedar? Me van a quedar dos hidrogeniones positivos y un oxígeno. Entonces, cada vez que se rompe una molécula de agua, me van a quedar estos hidrogeniones. Y al quedar estos hidrogeniones, van a empezar a acidificar el suelo. Ustedes o nos preguntamos, ¿cómo se rompe una molécula de agua? Una molécula de agua se puede romper de dos formas, pero si ustedes se saben otra, ustedes lo dejan en los comentarios ahí en la parte de abajo y de una, ahí aprendemos todos. Entonces, se rompe por dos cosas. La primera puede ser por los rayos o las descargas eléctricas que hay en el suelo, ¿sí? La segunda puede ser, o sea, normalmente, ¿por qué? Por la radiación solar. La alta radiación ha demostrado que afecta o rompe las moléculas de agua y esto produce acidez. Estos procesos se dan de manera natural. Acá nosotros no podemos intervenir en absolutamente agua. Las moléculas de agua se rompen y se pueden romper por estos dos fenómenos. No conozco ningún otro. La segunda, que nos puede generar una acidez muy alta, ese origen de acidez. ¿Cuál puede ser? La hidrólisis del aluminio. Aquí ya vamos a empezar a tocar este elemento un poquito, que es un elemento nocivo para todos los seres vivos. Sí se ha escuchado que algunas personas dicen que el aluminio de manera secundaria las plantas logran utilizarlo para algo, pero hasta ahí.
pero de resto no se ha confirmado, no es verídico que sea un elemento esencial. Pero sin embargo, cuando se rompe también estamos entonces causando dos problemas. Entonces tenemos el aluminio más el H2O. Entonces ambas se rompen, ¿cierto? Entonces al romperse tengo un aluminio con cargas positivas y tengo unos hidrogeniones con cargas positivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer estas cargas positivas? Van a acidificar el suelo. Entonces, por ende, también este es el segundo fenómeno. Y el tercero, que para mí es el más delicado y que nosotros pues inconscientemente al hacer un plan de fertilización también lo perjudicamos o por los excesos de agua, pero hay algo que nosotros no controlamos y que también se da de manera natural. ¿Y qué es lo que se da de manera natural? La lixiviación de bases. Entonces, vamos a entrar en el tema. Entonces, para que miremos, ¿por qué les digo que es un tema que tiene que ver mucho con nosotros? Lixiviación es lavado, ¿sí? Y este lavado lo causa principalmente, ¿qué? Las lluvias. Y pues nosotros en esta zona del trópico, pues tenemos muchas lluvias. Y la que causa esa lixiviación de bases, principalmente son las lluvias, o cuando nosotros hacemos riegos excesivos, ¿con qué? Con agua. Entonces, supongamos que nosotros acá, en este suelo, tenemos calcio, que es muy difícil de lavarse, por cierto, el potasio, tenemos dos carguitas de potasio, pongámosle otro, pongámosle un boro, por ejemplo. Pero, sin embargo, en ese suelo que tenemos también tenemos hidrogeniones, ¿cierto? Porque las moléculas de agua se rompen naturalmente, ¿cierto? Entonces, acá es cuando decimos nosotros que tenemos una relación de bases 60-30. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, me falta una carguita, pongamos un potasio más. Tenemos 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Y tenemos cuántos hidrogeniones? 1, 2, 3, 4. Entonces acá es cuando decimos que tenemos una relación o tenemos una saturación del base de 60%. ¿Por qué? Porque tengo elementos y tengo el 40% de ¿qué? De hidrogeniones, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando caen de esos aguaceros que están cayendo hoy en día? Claro, entonces me cayó el aguacero. Entonces, ¿cuál es el elemento que será más fácil? Entonces la vemos, ¿cuál? El potasio, ¿cierto? Entonces, se lavó el potasio, porque es muy difícil, ¿cierto? Es el que más fácil se lava en el suelo, y nos quedaron estas dos carguitas. Entonces, ¿cuántas cargas me quedaron acá después del aguacero? Me quedaron 3 cargas, ¿cierto? Y acá los hidrogeniones no se lavan con agua, entonces van a quedar ahí. Entonces me quedaron. Entonces, ¿qué pasó? Si observamos bien, al disminuirse en las cargas de las bases, los hidrogeniones siguen intactos, pero ¿cómo bajaron? Me aumentó ¿qué? La acidez. Y no hubo más sumas de hidrogeniones. Así básicamente, con esto es como se acidifica un suelo, por ese lixiviado, por ese lavado de las lluvias. Y desafortunadamente nosotros como agricultores no lo podemos controlar. Es un proceso natural que se da y que constantemente nosotros, por lo menos en el año o después de una cosecha, tenemos que medir estos valores para nosotros hacer las respectivas correcciones. Porque desafortunadamente estos 3 procesos de rompimiento de la molécula del agua, de la hidrólisis del aluminio y del lavado de las bases, eso se da todo el tiempo y de manera natural. Entonces por eso nosotros tenemos que hacer normalmente chequeos constantes. ¿Por qué? Porque así se origina la acidez del suelo. Entonces espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme,
Esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a nosotros a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.